Fíjense que a mí ayer estaba escribiendo, ayer no debía haber escrito, pero me senté a escribir y de repente estaba muy, son de esas veces cuando Dios te habla y tienes que escribir, y una de las cosas con las que empecé a escribir, me acuerdo que fue la primera frase que escribí, era, me emociona mucho el hecho de que Dios tiene todo preparado desde antes, ¿no? Y la semana pasada que estaba orando por la Santa Cena y por la importancia que tiene, era bien claro que Dios me mostraba que tenían que ser Adela y Sofía las que tenían que dar la Santa Cena, y Adela me decía, ¿pero qué voy a hacer? Y entonces, y era muy chistoso porque en la semana no pudimos coincidir, hasta que el día de ayer me tocó ir a su casa. Y llegué tarde precisamente porque estaba muy entretenido escribiendo estas cosas que tenía que escribir. Y entonces comimos, nos echamos la plática, pero nunca veíamos la hora de empezar a platicar sobre la Santa Cena, ¿no? Entonces, y no las quería yo agobiar con decirles qué dijeran, sino que les di un par de ejemplos de cómo organizaran la plática y que tuviéramos esa conciencia de lo que hacemos como este recordatorio de parte de Jesús, ¿no? Pero ¿saben qué? Hoy en la mañana cuando llegué aquí, llegué desde las 9 de la mañana porque unas personas que me citaron, entonces tengo mucho rato y estaba llorando, y me decía el Señor, abre los ojos porque te vas a dar cuenta como ayer escribiste, todo lo tengo preparado. Y dije, bueno. Entonces, y luego no llegaban Adela y no llegaban Sofía, y yo así como que, ¿qué onda? Y cuando llegaron me voltearon a ver con una tranquilidad y le dije, estas saben algo que yo no sé, ¿no? Estas saben algo que yo no sé. Y lo más interesante del asunto es que Adela abrió, ahora sí que lo que iba a decir, exactamente con la misma cita con la que yo vengo a predicarles el día de hoy, hablando sobre la ley y sobre la gracia. Y entonces dice, y es una de mis citas favoritas cuando dice Mateo 15, y dice, y no pienses que yo vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla. Y dice, y no pasará que ni una tilde ni una jota se deje de cumplir antes de que yo venga de nuevo. Están las palomas acosando nuestra Santa Cena. Sí, ya me pasó una vez. Creo que fue nuestro primer servicio, si no me equivoco. Están atentas. No, pero están atentas de la comida. Creo que fue el primer servicio, ese era muy vaciado. Nuestro primer servicio estaban aquí Ada y Mariana de visita, y entonces montamos la Santa Cena a un lado y todo el asunto, y estábamos aquí orando, y de repente nos volteamos y de repente estaban ya las palomas apoderándose del jugo y de las galletas, y tuvimos que ir a comprar todo rapidísimo otra vez, ¿no? Pero bueno, regresando donde estamos. Estos son los momentos que me emocionan cuando dices, mira, Dios tiene todo en su control, ¿no? Dios me dijo claramente, tenemos que empezar a entender lo que es la gracia, tenemos que entender la importancia de la ley para que podamos realmente crecer como cristianos, y sobre todo dejar de confundirnos y pensar que las cosas pueden ser de una manera o de la otra. Se enojó, ¿se fijaron? Entonces, y qué padre que Dios tenga ese detalle, y que aquí está Adela que es testigo, ¿verdad? Que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo y Dios nos conectó en un mismo espíritu. Entonces queremos y podemos saber que estamos aquí los que necesitamos aprender lo que necesitamos aprender, y de eso no nos vamos a librar porque Dios lo va a aplicar, ¿sí? El día de ayer leí una reflexión que decía que aquel que piensa, hay una cita, si quieren vamos en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 16, si no me equivoco, ¿sí? Romanos 4, 16. No es cierto, ándale. No, pero ahí se las digo, las tengo acá. 6:14, era al revés. En Romanos 6:14, ¿sí? Eso me pasa porque además las saber de memoria y luego no son por ahí, ¿sí? Dice, ¿ya están todos ahí? Ok, dice, porque el pecado no se puede enseñorear de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y mucha gente piensa que esta cita invalida el Antiguo Testamento y dice, ¿sabes qué? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no vale, y ya no tenemos que hacer sacrificios, ni tenemos que portarnos bien. Ahora vivimos bajo la gracia porque Jesús murió por nuestros pecados. Y no dimensionamos la trascendencia que tiene esto.
¿no? Porque Romanos 6:14, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender, y vamos a profundizar en tres partes. Vamos primeramente a entender lo que son el concepto de la gracia, ahora sí que como tal, para que podamos partir de ahí, y luego ahorita nos regresamos a la ley y ahorita vamos a coronar con el sentido de esto. La gracia siempre va acompañada de una palabra que usamos muy comúnmente que se llama misericordia. Una depende de la otra, aunque son completamente distintas y son completamente opuestas. ¿Alguien me puede decir qué es la misericordia? ¿No? A ver, más fuerte. La piedad es piedad y la misericordia es misericordia. Piedad viene, fíjate, es muy bueno. Piedad viene de pío, y pío viene de personas que se dedican a hacer el bien. La misericordia no tiene nada que ver por eso, pero qué bueno que sacas la palabra porque es importante, ¿sí? La misericordia es lo que Dios nos da que no merecemos, no. ¿Sí? A ver, Luis Miguel. La misericordia es no pagarnos con lo que merecemos. Exactamente, la misericordia es que no recibamos lo que merecemos a causa de nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? El centro de todo es el pecado, ¿sí? Y de un lado está la misericordia. La misericordia dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, ¿sí? La misericordia es que no muramos. Hay un ejemplo que uso muy seguido y me gusta mucho. Yo siempre digo, la misericordia, yo la entiendo cuando me levanto en las mañanas y no hay un hoyo al lado de la cama, ¿sí? Hay una historia en el libro de Números o Levítico, uno de los dos es, que habla sobre la vida de Coré. Coré era uno de los ancianos de las tribus de Israel, y fue un hombre que un día se le ocurrió que no estaba de acuerdo con Moisés. Y entonces empezó y fue con uno y empezaron a murmurar y empezaron a hacer chismes alrededor de Moisés. Y empezaron a decir que Moisés no era capaz de gobernar al pueblo, nada más se les ocurrió. Y entonces le llegó el chisme, le llegó a Moisés y le dolió mucho. Y Moisés le dolía y decía, no sé qué hacer con esto. Y se fue delante de Dios y Dios le dijo, es muy fácil, tráelos a mi presencia. Y aquí vemos de qué cuero salen más correas, ¿no? Entonces convocan a todo el pueblo de Israel, estamos hablando que eran más de 2,5 millones de israelitas, y piden que Coré, con toda su familia, ahora sí que Coré, su esposa, sus hermanos, sus primos, sus cuñados, sus suegras, ¿sí? Su ganado incluso, pasaran al frente. Y entonces cuando Dios los ve, abre la tierra debajo de ellos y se los traga, por el puro hecho de haber murmurado. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Cuando nosotros queremos entender la misericordia, podemos entender que cuando no hay un hoyo debajo, a un lado de la cama, cuando nos levantamos, ahora sí podemos decir que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque no estamos recibiendo lo que merecemos, y todo esto a causa de Jesús. Jesús vino y pagó por nuestro pecado para que no muriésemos, ¿sí? En otro tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, la misericordia era diferente. La misericordia era generada a causa de la ley, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Había pecado en las vidas de las personas, pero para cada pecado había una ley. Y entonces había una ley de la restitución. Las personas iban y restituían, iban y pagaban sus pecados por medio de la muerte de un animal, ¿sí? Y ese animal y esa sangre que se derramaba en ese lugar era la que pagaba por el pecado de los hombres, ¿sí? Y eso, la misericordia era generada por la sangre de un animal. Ahora, la gracia, ¿sí? La gracia es lo que nos decía Antonio ahorita, ¿sí? La gracia es el que recibamos lo que no merecemos a causa de nuestro pecado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos acceso a cosas buenas nada más porque Dios así lo dispuso, a pesar de que somos pecadores y que no merecemos ni siquiera levantarnos todas las mañanas. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley y la gracia tampoco tienen nada que ver, ¿sí? Porque el centro de todo es el pecado, y para el pecado la solución es la ley, ¿sí? La ley es la palabra de Dios. Dios dijo, ¿sabes qué? Esta es la manera en la que tienes que vivir para que te parezcas a mí y me reflejes a mí. Por tanto, si nosotros decimos que la gracia elimina la ley, quiere decir que ya no nos queremos parecer a Dios. Exactamente, es obediencia, ¿sí? Dios es fiel a su palabra y nada más a su palabra. Si nosotros no somos fieles a la palabra de Dios, pues no podemos ser fieles a Dios,
porque es el parámetro, es el eje por el cual nos movemos. El Señor nos dio 618 mandamientos y luego después vino Jesús y los reunió en dos y dijo: ama a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esto encierra un montón de cosas. O sea, ese primer mandamiento de ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo eso, implica un montón de cosas. Sí, porque ya también tiempo corto, tan rápido. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, viene bien especificado. Dice, ¿sabes qué? Necesitamos, fíjense nada más, Dios quiere ser el número uno en nuestro corazón. Vámonos a Éxodo 21, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, pero yo la verdad cada vez que lo veo aprendo más, ¿no? Me dicen cuando están en Éxodo 21. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Egipto es símbolo de pecado, quiere decir, es la personificación de Jesús. Jesús con su sangre vino y nos sacó del efecto del pecado, nos evita la muerte. ¿Sí? Aquí está hablando, dice: yo soy el Dios que hace misericordia en tu vida. ¿Por qué? Los israelitas fueron y se metieron solitos a Egipto, nadie los metió. Ellos solitos fueron y se metieron ahí, y ellos solitos decidieron dejar de temer a Dios y empezar a temerle al faraón. ¿Sí? Ellos están ahí por su propio gusto, si lo vemos de esa manera. Así como ustedes y yo pecamos por nuestro propio gusto. Entonces aquí está diciendo: yo soy el Dios, yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto y de la casa de servidumbre. Fíjense nada más esto, habla de servidumbre y otras versiones hablan de esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué somos esclavos del pecado? Fíjense nada más esto. La Biblia nos enseña, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 6, esta sí me la sé, ¿sí? De que Dios puso una copia de la palabra, de su palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que siempre esté ahí. Y eso nos da una garantía. Eso nos da la garantía de que desde que somos pequeños, antes de que hablemos, antes de que sepamos nada, tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, porque la ley nos permite aprender entre el bien y el mal. Entonces un niño desde chiquito, cuando hace algo malo, luego sabe que lo hizo mal, aunque nadie se lo haya enseñado, porque la justicia de Dios está en medio, el cumplimiento de la palabra de Dios está ahí en medio, está en su corazón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ustedes y yo pecamos, nos empezamos a ser esclavos del pecado, porque empezamos a caminar con una cierta culpa. Tenemos esa conciencia de que hicimos mal. ¿Y a poco no se siente bien feo ser culpable de algo? No, así como que cargando algo, ¿no? Ahora, cuando vivimos una vida constante de pecado y nunca tenemos acceso ni a la misericordia ni a la gracia de Dios, ¿sí? Andamos siempre en pecado. ¿Sí? Los israelitas, ¿sí? Cuando entraron a Egipto, ¿sí? Ellos entraron como invitados VIP. Les dieron las mejores tierras, les dieron los mejores, ni siquiera los mejores ganados, el ganado que había, porque no había ganado en Egipto en ese tiempo, era un tiempo de hambruna. Lo único que tenían que hacer era mantenerse israelitas dentro de la tierra, o sea, seguir siendo ellos, porque ellos iban con el favor de Dios. Acuérdense que en ese entonces, ¿sí? Como lo dice la palabra, Dios iba detrás de ellos, o sea, donde ellos fueran, Dios los iba a prosperar porque había promesas para su vida. Y entran a Egipto, en donde también hay hambruna y donde también hay sequía, y ellos entran como VIPs, contrario a lo que todo el mundo estaba viviendo en ese entonces. ¿Sí? Esta semana estaba viendo una serie de documentales que hablan sobre la historia de la humanidad, y me encantó que estas personas se tomaron el tiempo de buscar muchos sucesos de la Biblia y alinearlos cronológicamente con la historia mundial. Y hablaban de que esta hambruna verdaderamente existió. O sea, hubo un tiempo como el que yo me quiero imaginar, y esto es ahora sí que deducción mía, como el que viene. Ahorita se están descongelando los polos, ¿sí? Cada día hay más agua en el mar, pero cada día hay menos agua potable. Cada día llueve más en unas partes de la tierra y llueve menos en otras, ¿sí? Y eso ya pasó, pues ya sabemos que lo que eran nuestros desiertos en Tamaulipas, hace que 3, 4 años descubrieron el mega monstruo marino que ahora está en el desierto, y en aquel entonces fue mar, ¿no? Entonces podemos entender, y lo que decía este documental es que esa hambruna que vivieron en los tiempos de los egipcios y los israelitas es verdadera.
Y ellos entraron como invitados especiales y lo único que Dios les pedía es, no dejes que ningún otro ocupe tu corazón antes que yo. Yo soy el número uno. ¿Y qué les pasó? Pues veían al faraón, pues es que ahora sí que una de las cosas que no sabemos hacer todavía, y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, nunca hemos, en vez de ser agradecidos, perdónenme la palabra, pero a veces aprendemos más a hacer lambiscones que agradecidos, ¿no? Es como aquella gente que cree que Dios nos hace un milagro y que a cambio de eso tenemos que hacerle una manda o un favor, ¿sí? Nadie puede medir, ni nadie puede agradecer el amor de Dios, nadie puede comprar el amor de Dios, pero podemos tener un corazón agradecido. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Recibían regalos del faraón, iban y le rendían tributo al faraón, y se metieron tanto con el faraón que se les olvidó Dios, y cuando el faraón se dio cuenta que estaba manteniendo una bola de gente sin identidad, dijo, ay, aquí me voy a encontrar chalanes rápido, y pum, que los esclavizan. Es que ¿a poco no? ¿No? ¿A poco no? Esto nos pasa cuando siempre nos hemos dado cuenta, las cosas que son baratas no tienen valor, ¿sí? Si nosotros compramos un reloj de, voy a hablar exagerando, $1,000, ¡ay! Pero lo vamos a cuidar, ni nos lo vamos a querer poner para que no se nos raye, ¿sí? Pero si vamos a San Juan de Dios y nos compramos nuestro reloj de 10 pesos, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa si se raya o se rompe o lo olvidamos en un lugar y decimos, el faraón le pasó lo mismo, dijo, mira, estos israelitas cada vez me salen más baratos. Al principio eran VIPs y ahora con cualquier cosita se conforman, y los empezó a despreciar y los hizo sus esclavos, ¿sí? Y esto les pasó 400 años, y 400 años les tomó a los israelitas acordarse del Dios que ya les había dado todo, ¿no? Entonces, cuando Dios les da el primer mandamiento, les dice, acuérdate que yo te saqué de donde tú te metiste solito, ¿sí? Y les dice lo primero, no tendrás dioses ajenos a mí, ¿sí? Y ahora, ¿qué es un Dios? Porque esa es una de las preguntas. Todo el mundo hablamos de Dios, todo el mundo hablamos de dioses, pero nadie nos queda exactamente claro qué es un Dios, ¿no? Un Dios es aquello de lo que dependemos, y un Dios es aquello que ocupa el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. La semana pasada les hablaba, creo que fue en la clase del miércoles, les hablaba sobre la idolatría. Hay veces que hacemos de otras personas nuestros ídolos, porque dependemos. Si yo sé que siempre que vea a Jorge me va a sacar la lengua y me va a hacer enojar, y cada vez que veo a Jorge voy y me le paro frente para que me saque la lengua y me haga enojar, va a llegar un punto en el que Jorge se convierte en mi Dios, porque dependo de él para poder tener mi dosis diaria de adrenalina del coraje que me hace hacer, ¿sí? Se convierte en un Dios, ¿no? O hay veces, ¿sí?, que nos pasa lo contrario, nos enamoramos de otras personas y dejan de ser más importantes que Dios, bueno, más bien, o empiezan a ser más importantes que Dios, y de repente no nos damos cuenta que pasamos más tiempo con estas personas y cambiamos aún nuestra manera de ser por esas personas en vez de por Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos conseguimos una novia o un novio que no es cristiano, ¿no? Y que nos hace fuchi y dice, ay no, es que los domingos son para pasar en familia. No, los domingos no son para pasar en familia, los domingos están hechos para Dios, ¿sí? Tenemos 6 días a la semana para pasar en familia, pero luego nos van haciendo manita de puerco y de repente esas personas se convierten en nuestros dioses, y de repente también nos pueden herir, y cuando nos hieren, la herida es uno de los dioses más sabrosos que existen, el dolor, las heridas, ¿sí?, el sufrimiento. Hay gente que le encanta sufrir, ¿no? Cada vez que veo a Cuca, es que Cuca nunca me contesta el teléfono. Y la veo y, es que nunca me contesta el teléfono, ¿no? Y entonces llega Cuca y se disculpa conmigo, pero le digo, no, es que nunca. Porque luego si la perdono, pues ¿de qué sufro, no? ¿Con qué me alimento? No es importante, es un ejemplo. Jorge tampoco me saca la lengua, al menos que yo lo vea, ¿no? Pero así, y de repente empezamos a ser dioses delante de nosotros, y hay cosas que son más importantes, ¿no? Me acuerdo mucho de una pareja por la que me tocó orar hace muchos años, ¿sí?, que venían desesperados y querían que Dios les diera un hijo. Y en ese momento yo sentí de parte de Dios orar por ellos, y no pasó una semana y estaban embarazados. Dije, wow, o sea, Dios hizo un milagro. Pero luego dejaron ir a la iglesia porque tenían que cuidarse, porque los achaques.
y lo tenían que cuidarse porque ya están en el quinto mes. Y luego, bueno, aprendí de niños como nunca había aprendido durante esos 9 meses. Cada semana había una excusa nueva por la cual ya no podían ir a la iglesia. Y cuando nació el bebé, pues menos. Es que le da un aire, ¿no? Es que no sé qué. Y cuando menos se dieron cuenta, nunca regresaron a la iglesia y nunca regresaron a la intimidad con el Dios que les dio el bebé. Porque ya tenían un nuevo Dios que se llamaba bebé, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Dios es, lo único que te pido es que siempre te mantengas conmigo. ¿Quieres bendiciones? Yo te las voy a dar todas, pero la siguiente va a ser siempre mejor que la anterior, y la siguiente va a ser mejor que la anterior, y la siguiente va a ser mejor que la anterior, si te mantienes conmigo. Si te engolosinas con la bendición, pues bueno, ahí nos van a hallar, ¿no? Siguiente parte del mandamiento, dice, ¿sí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ¿sí? Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? El otro día me encontré una imagen, y creo que ya se los comenté. Me encontré una imagen muy padre, donde estaba Jesús en un lado platicando con San Pedro, los dos así recargados en un poste, y entonces le dice San Pedro, oye Jesús, ¿y por qué no estás salvando al mundo? Y dice, ¿y yo para qué? Si ya mi mamá lo está haciendo todo. Y entonces estaba de un lado la Virgen María con un rosario rescatando gente, ¿no? Y yo me quedaba así como que, ¿por qué? Porque mucha gente no podemos imaginarnos a Jesús, pero todo el mundo podemos imaginarnos a nuestra mamá, y todo el mundo vemos en María a la mamá. Y como San José no pinta en la Biblia, y no lo platican, pero María sí, y la gente le encanta pensar eso. Y entonces dice, yo quiero tener una relación con Dios, con mi mamá, porque también mi mamá es la que intercede con mi papá. Cuando no consigo nada con mi papá, voy y le hago manita de con mi mamá, y mi mamá va, intercede por mí con el papá, y pretendemos que de la misma manera suceda con Dios. Y dice Dios, ten mucho cuidado, no te hagas imagen de nada, ni de lo que está en la tierra. Tu mamá está en la tierra, y la Virgen, que es madre de Jesús, está en el cielo. No nos podemos hacer imagen, ¿sí? No existen los charalitos milagrosos. Los charales son para comerse y son bien sabrosos, ¿sí? ¿Nunca has visto los charalitos milagrosos? Hay unos pescaditos que secan que luego después ya no se los quieren comer porque son milagrosos, pero que no te importe, ¿sí? No existe, ¿sí? Todo el mundo está pensando en cosas que son más importantes, ¿no? Y la gente, es muy fácil pegarse a alguien que ya hizo la tarea. Yo les puedo decir, a mí me pasa ahora que adelgacé, ¿no? Pues ahora mucha gente viene conmigo y quieren tomar lo mismo que yo tomé. Pero ahora la gente piensa que soy doctor. Oiga, señor, es que me salieron unas ronchas. ¿Y luego? ¿Por qué me salieron? Pues no sé. Es que sabe que yo, fíjate, esta está muy buena y es real. Yo ni siquiera estoy gorda, me la estoy tomando para no engordar, pero me salieron unas ronchas y me duelen. Estuve muy tentado y estuve a punto de decirle, pues mándeme una foto de la roncha para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Oiga, es que me tapé, ¿usted no sabe por qué? No, la verdad no sé por qué se tapó usted, ¿no? Sí, haber tenido frío, ¿verdad? Pero son cada cosa. Y ahora la gente pasa tanto tiempo hablándome por teléfono. Cuando les digo, oye, si te está pasando algo raro, lo primero que tienes que hacer es ir a tu doctor, ¿no? El botecito dice, el consumo de este producto es responsabilidad del que lo toma y quien lo recomienda, ¿no? Oye, es que me están dando mareos. Pues yo nunca he visto a alguien que la fibra de nopal le dé mareos, ¿no? A menos que sean alérgicos a la fibra de nopal. Pero es más fácil porque de repente me convertí en un ídolo de las multitudes nada más porque bajé peso y porque hice las cosas como las tenía que hacer. Yo no puedo dar más allá de la receta de lo que soy. Oiga, es que yo soy hipertenso, ¿me podré tomar la fibra? ¿Y quién le dijo que es usted hipertenso? Pues el doctor. Pues vaya y pregúntele al doctor que le dijo que es usted hipertenso, a ver si se puede tomar la fibra, ¿no? Y aunque parezca un ejemplo chistoso y pequeño, es un tipo de idolatría, porque la gente está confiando su salud en alguien que no conoce. Es más, que ni siquiera le consta que yo haya tomado esa fibra y que sea la manera en la que haya bajado de peso. A lo mejor me la inventé. Digo, ¿cuántos charlatanes hay en la televisión que dicen cuántas cosas que no son ciertas, ¿no?
gracias a Dios que soy cristiano y que no puedo contar ese tipo de mentiras, pero a la gente no le consta. Y ahora ponen su fe y su dinero y me lo depositan a mí pensando en que yo les voy a dar la solución de su vida y de su cuerpo. Por eso dice, no te hagas imagen de nada, de absolutamente nada. Por eso Dios dijo, imagínate si yo les muestro mi rostro para que luego la gente confíe más en mi rostro que en mí, siendo que Dios dijo, lo que más vale de todo lo que yo hago es mi palabra, ¿no? Fíjense nada más, la gente le encantan los crucifijos y la cruz significa la muerte de Jesús, ¿sí? Pero como nunca nadie vio a Jesús resucitar, no se pueden hacer una imagen de Jesús resucitado, ¿no? Es más, cuando Jesús resucitó, no tenía el mismo rostro, tenía una identidad celestial, por eso no lo reconocían de primera vista, porque no tenía la misma cara, ahora resplandecía como el cielo. Y no lo reconocían para que no hubiera imagen de él, ¿no? ¿Sí hace sentido? ¿No? Ahora dice, ¿dónde estoy? Okay. Le dice, yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense, misericordia otra vez. La misericordia estaba desde antes de Jesús ahí. Dice, nada más necesitas amarme a mí primero y no vas a tener efectos sobre tu pecado. Vas a vivir una vida mejor que el resto del mundo. Nadie va a vivir sujeto a la ley a causa de esto, ¿no? Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Y esto es bien importante. La gente iba yo en la calle y estaba a punto de chocar y como que Dios me sacó. ¿Cómo que Dios te sacó? ¿Cómo que Dios te sacó? No, o sea, una de las cosas que tiene Dios es que es bien tangible. Dios te dice, o estás o no estás. Tan tan. ¿Sí? Todos aquellos que hablamos y que hablamos de parte de Dios, tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en un problema, ¿sí? O la gente que dice, te lo juro, mira, por esta, ¿sí? ¿Y esta qué es? Pues es la Santa Cruz, ¿no? De hecho, el otro día decía, bueno, ¿y por qué la Santa Cruz? Pues la cruz, ¿qué culpa tuvo, no? La cruz fue un pedazo de madera. Bueno, fueron dos, uno así y uno así, ¿no? Pues la cruz, ¿qué onda? ¿No? Pero usamos el nombre de Dios para testificar, ¿no? Dios que me ve, no me deja mentir. Y luego soltamos nuestra mentira tampoco. ¿Sí? Y dice, y todo eso atrae maldición a nuestras vidas. Porque no podemos hablar de un Dios, ¿sí?, al que no conocemos y al que no estamos seguros que fue Él el que lo hizo, ¿no? Si no vino Dios y me dijo, ¿sí?, Guadalupe, da más baratas las empanadas de crema pastelera, entonces no las des más baratas. Es que Dios me dijo, ¿no? Pues mensa, porque estás perdiendo dinero, ¿no? ¿Sí? Es que como que oí su voz. ¿Como que oíste su voz? A mí me encanta cuando la gente me dice, es que no sé, creo que oí la voz de Dios. Ah. Y le digo, ¿hueles esto? Como creo que fui yo. Pero no estoy seguro, ¿no? Eso es usar el nombre de Dios en vano. El meter a Dios en situaciones en las que Él no tiene ninguna culpa. Es que Dios por algo hace las cosas. Mira, espérate, manita. No es que la fibra no funcione. Es que Dios ha de tener otra cosa mejor para ti. ¿Sí? Se me hace que Dios no te está dejando adelgazar. Ah, está muy bien, ¿no? Es que me corrieron de mi trabajo porque Dios ha de tener algo mejor para mí. Porque Dios te quita las cosas, ¿no? O todavía lo ponemos en Facebook, ¿no? Dios tiene 3 respuestas para ti. Sí, no, y espérame tantito. Y yo dije, wow, estos han leído una Biblia que yo no leí, porque ni la Biblia, ni la de Mormon, ni la de nadie dice eso, ¿no? Porque un Dios que basa todo lo que hace en su palabra se va a limitar a 3 respuestas, ¿no? Es una tontería. Pero nosotros luego le ponemos y decimos que Dios dijo y le echamos la culpa de todo, ¿sí? Ay, es que Dios me bendijo. Ah, sí, ¿cómo te bendijo? Me pagaron un viaje
Me patrocinaron un viaje a la Basílica de Guadalupe. ¡Ay, Dios te mandó a la idolatría! ¿No? Pues está muy chido, ¿no? Cuando Dios no hace ese tipo de cosas, al contrario, las cosas milagrosas las hacemos nosotros por la autoridad que Dios pone en nosotros. Y para eso hay que leer la Biblia, para que sepamos que somos nosotros, no Dios. Dios nos usa, y ese es su objetivo, usarnos, ¿no? Y por último dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Dios, para Yahvé tu Dios. No hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que habita dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? ¿Qué quiso decir? El día de reposo no es el día en el que nosotros nos levantamos tarde, ¿sí? Es el día en el que juntamos, ahora sí que todo lo que sí sabemos de Dios, y lo llevamos delante de Él y lo expresamos hacia Él, en donde no somos ni el pastor, ni el amigo, ni el hermano, ni el papá, sino que somos un grupo de personas que viene a dirigir su atención, su adoración y su honra a Dios. ¿Sí? Dice, si todos los días Dios es lo primero en tu vida, el día de reposo, tu vida es para Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, esa es la ley. Esa es la ley y regresando a donde estábamos, ese es el primer mandamiento. Todo lo que hacemos gira en torno a Dios. Y lo segundo, quiere decir, cuando reflejamos a Dios, los otros se ven beneficiados porque la bondad que Dios refleja en nosotros, ¿sí?, hace efecto en las otras personas. Y ahora sí ya podemos decir que amamos a Dios. Y ahora sí ya podemos decir que vivimos bajo una ley, porque esa es la ley. La ley dice, Dios es primero y tan tan. Paso número 2. Ahora sí vivamos en gracia. ¿Sí? Y la gracia es como esto para los que todavía tienen confusión. La gracia no nos exime de cumplir la ley. La gracia está significada desde el Génesis y está otra vez escrita en los Evangelios. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Pero el Espíritu moraba por encima de las aguas. Las aguas es el símbolo de la palabra de Dios, es la ley, ¿sí? Y el Espíritu es la manifestación de Dios. El Espíritu es Dios actuando. ¿Y cómo se manifiesta a Dios? ¿Nadie? No. ¿Cómo se manifiesta a Dios? ¿Nadie? Dilo lo acabas de decir bien. ¿Sí? En amor. Dios se manifiesta en amor. ¿Sí? Porque fíjense nada más, si nos vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 6, nos habla sobre los frutos del amor, ¿sí? Y los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu, ¿el primero cuál es? El amor. Y cuando los enumera todos, que siempre se me revuelven todos, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, y lo dice, contra todos estos no hay ley. ¿Sí? Ya está hecha, ¿no? Entonces, el Espíritu se manifiesta en el principio sobre la tierra y dice, lo primero que voy a manifestar es el amor, y el amor está arriba, por encima de las aguas, es decir, por encima de la palabra. El único otro que vino a expresar la mayor prueba de amor que podemos tener es Jesús, ¿sí? Y Jesús lo dijo, no hay mayor amor que que el que da la vida por un amigo, ¿sí? Jesús vino y dio la vida por todos nosotros. ¿Y cuál fue la manifestación espiritual de Jesús para demostrar que su amor estaba por encima de la ley? No, la manifestación. Ese fue el acto, la manifestación. ¿No? 11. Tú puedes. ¿No? Caminó sobre las aguas. Hizo lo mismo que hizo al principio. Jesús con su amor se puso por encima de la ley, ¿sí? Y caminó sobre las aguas. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Pues yo quiero. Y entonces, ¿qué le dijo? Yo quiero amar a los demás, como tú amas a los demás. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Se para sobre el agua y dice, mira, si amo a los demás, sí puedo. ¿Y cuándo falló? Cuando volteó y se vio a sí mismo y dejó de amar a los demás. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿En qué se hundió? En la ley. ¿Y la ley qué le trajo?
culpa, porque dejó de funcionar como estaba diseñado para funcionar. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo, no le dijo, eres un zope porque te hundiste, le dijo, hombre de poca fe. Porque Jesús le está diciendo, lo mismo que yo hice, ustedes pueden hacer. Si yo soy capaz de dar mi vida por la humanidad, ustedes pueden dar la vida por cualquiera que se les pare enfrente. Y también lo pueden hacer sin tener que voltearse a ver a ustedes mismos. Esa es la gracia. Cuando Dios pone en nosotros algo que nos hace estar por encima de la ley, es el siguiente nivel. ¿Sí? El cumplimiento de la ley, y decía Adela, podemos cumplir la ley por obediencia, pero también la pudimos cumplir por amor. ¿Sí? Amar la ley tiene un sentido. Dios dijo que tenemos que tenerla en primero en nuestro corazón, y tengo que amar el hecho de que Dios está primero, porque cuando Él sea primero, lo primero que va a pasar es que Él se va a reflejar en mí, y entonces voy a empezar a funcionar como Dios dijo, a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Ayer me fui a cenar con Ulises. Yo creo que ya estoy diciendo eso todos los domingos, ¿verdad? Es que me buscan los sábados de la noche. Ayer nos fuimos a cenar y le estaba yo platicando a Ulises y le decía, mira Ulises, le empecé yo a platicar cosas de él que él no sabía, o que él no sabía, que yo sabía al menos, ¿no? Y le digo a Ulises, mira Ulises, cuando tú llegaste y te hiciste parte de esta iglesia, lo primero que Dios hizo fue hablarme de ti, porque necesito conocerte para poder amarte. Porque si no te conozco, no te amo. Porque nadie ama algo que no conoce, ¿no? El otro día me platicaba Gloria que la pasión de Jorge es, quisiera tener un bochito antiguo, ¿no? Y de repente, cuando menos se dio cuenta, Gloria ya me estaba escribiendo la pasión de su marido. Eso quiere decir, su marido sabe lo que quiere y su mujer sabe lo que quiere, y los dos se emocionan ante la idea de lo que quieren, saben y conocen los detalles de lo que les gusta y lo que ocupa su corazón. ¿Sí? A menos que... ¿no? Gloria, dice tu marido que es un mentiroso. Ah, ya quiero un avión. No, pero es que le dice María José, no, por favor, un bocho, no. ¿No? Pero tiene que ver, eso tiene mucho que ver. Cuando conocemos algo, lo aprendemos a amar. Y cuando decimos, oye, es que un bocho ni siquiera es un coche cómodo. Es más, ni siquiera es un coche práctico. Es más, ni siquiera es un coche bonito. Pero los que conocemos los bochos y los que anduvimos en él y que nuestros tiempos de juventud estuvieron gobernados por un bocho que se apagaba en cada esquina, los aprendemos a amar y pagaríamos una cantidad impresionante de dinero por algo así porque lo conocemos y sabemos que es muy confiable, ¿no? O porque nos trae buenos recuerdos. Así es Dios. Dios nos dice, ¿sabes qué? Conóceme para que me ames, y cuando me ames, voy a ser primero en tu vida y te voy a seguir dando motivos para que me ames todos los días, y vamos a llegar al siguiente nivel, en donde la gracia, ¿sí? Es, te voy a empezar a llenar de todos los beneficios del reino, aunque no los mereces. Tengo un reino donde yo soy el Dios, el dueño del oro y la plata. ¿Quieres mejorar tus finanzas? Ponme en primer lugar en tu corazón. Eso es lo que dice Dios. Y por gracia te voy a enriquecer. ¿Quieres salud? Ven y ponme en primer lugar en tu corazón. No las quimioterapias, no los doctores, no los veredictos de la gente, no las oraciones de las personas. Ponme a mí en primer lugar sobre tu corazón, en tu corazón, y vas a sanar inmediatamente y nunca más te vas a volver a enfermar. Es más, dice el segundo mandamiento: honra a tu padre y a tu madre y serán largos tus días sobre la tierra. Quiere decir, ahora sí, ya me amas como primer lugar en tu corazón, ahora exprésalos a los que te dieron la vida como símbolo mío, porque los padres son el símbolo de Dios. Y dice, y nada más por eso, yo te voy a garantizar que vas a vivir largos años y que vas a tener una vida de salud, si no, ¿cómo vas a llegar a los largos días? ¿Sí? Es una garantía de salud, el expresar lo que le expresamos a Dios a una persona, a esa persona que nos dio la vida. Eso es gracia. ¿Sí? Por eso están las promesas. Todas las promesas de la Biblia tienen una condición, así como las profecías tienen una condición. Porque Dios te dice, tú nada más asegúrate, y todas las condiciones siempre tienen que ver con expresa la naturaleza de Dios, y a cambio de eso vas a tener lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Habla de los diezmos, dame el 10%. Y no es porque le debamos algo a Dios, es decirle a Dios, el que Dios nos dice, mejor dicho, Dios nos dice, siempre acuérdate que dependes de mí para todo lo que tienes. Y siempre que yo esté en primer lugar, antes que tu trabajo incluso, ¿sabes qué? Entonces lo voy a multiplicar. Y te voy a demostrar cómo el 90% tiene un alcance más allá
que el 100%. Porque el 100, si te lo gastas tú, está maldito. Pero el 90, si me das el 10, está bendito. Y entonces estamos en el mismo canal. Porque no dependemos de lo que vemos, dependemos de lo que creemos. Y de eso se trata vivir en Cristo. ¿Sí? Hoy en día dicen los psicólogos que no les deben de pegar a los niños. Y yo les digo, ¿y yo cómo desquito mi coraje de todo lo que me... Ah, no, no era por ahí, ¿verdad? No, la Biblia dice que hay una vara, ¿sí? Y esa vara está para reprender a los niños y está para darles una buena sonada, ¿sí? Y la palabra promete, corrige al niño, ¿sí? Y todos los días de su vida caminará de acuerdo en al camino de Dios. ¿Sabes qué? O sea, no te desquites, ¿sí? Ve y corrige al niño, ¿sí? Y tienes toda la libertad de usar una vara y darle. Y que la vara sea siempre el símbolo de la justicia de Dios. El darle una nalgada a un hijo es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios nos mandó a que lo hiciéramos. Los psicólogos, pues, que se arreglen ellos solos, porque ahora sí que están atentando en contra de Dios cuando dicen lo contrario, ¿sí? Yo el día de hoy llego a casa de mi mamá y lo primero que hago es abro el cajón de donde están todos los cucharones y todo eso, porque a mí me daban con la cuchara de palo. Entonces digo, ¡ay, todavía está ahí, mendiga cuchara! ¿No? Pero le tengo más miedo a la cuchara que a mi mamá, ¿no? Porque mira, a pesar de que la meten en el agua caliente, ahí sigue la mendiga dura, ¿no? ¡Dura! ¿No? Y es la misma desde hace tantos años, ¿no? Ya no tengo ni pompis, pero la cuchara sigue ahí, ¿no? Y dice la palabra, las pompis pasarán, pero la cuchara no, ¿verdad? No es cierto. Pero estamos entendiendo que si nosotros ponemos primero lo que Dios nos dijo, vamos a empezar a experimentar la gracia. Vamos a empezar a recibir favores de parte de Dios que no pedimos. Vamos a experimentar aquellas cosas de las que solamente hemos soñado y ni siquiera nos hemos atrevido a reclamar para nosotros. Eso es la gracia. Cuando dice la cita y empieza, mas no se enseñoreará el pecado en ustedes. Quiere decir, ya no estamos en la rayita en donde la ley nos dice, ¿estás bien o estás mal? Dice, la gracia, ahora sí, el amor a Dios, el primer lugar a Dios, nos pone en un papel de gracia, en donde el pecado ya no nos es ni siquiera necesario. ¿Sí? Ya no nos es ni siquiera necesario. Porque miren, pasan cosas tan interesantes. La Biblia habla del vino, todo el tiempo habla del vino. Y habla como parte, o sea, como efecto de una uva. Y es un fruto que Dios escogió para bendición. Y ahora los cristianos nos la vivimos de, ¡ay, pero es que no tomamos! Y yo, ¿pero por qué no voy a tomar alcohol? ¿Sí? Y no estoy promoviendo el uso del alcohol, al contrario, yo soy de los que, si puedes, no lo tomes, ¿sí? Pero qué rico es de vez en cuando tomarte una buena copa de vino, una cerveza en un lugar donde no le afectes a nadie. Pero ahora como cristianos nos tenemos que esconder para que otros no se tropiecen, porque todo mundo camina así, miren, sobre la ley. Aparte de la ley que no conocen, entonces están así y se están cayendo de una ley que no conocen porque nada más se la imaginan. Se imaginan la ley, ¿no? Oye, me voy a casar, ¿podré hacer pachanga? Pues es que la ley en ningún lado dice. Es más, ¿a mí qué me importa? Yo soy tu pastor. Yo lo único que voy a hacer es que voy a asegurarme de que tú camines de acuerdo a la Biblia. Lo que tú hagas fuera de eso, con la pena, ¿sí? Si haces pachanga y esa es tu manera de honrar a Dios, porque te casaste, pues nomás asegúrate que no andes bailando aquella de la hierba se movía, ¿no? ¿Sí? Y que aquello que cantes y que aquello que bailes realmente edifique a Dios. Y que te puedas gozar con tu Dios, ¿sí? Porque a veces sí, lamentablemente la música cristiana puede llegar a ser aburrida. Porque muchas veces la música tiene, o quienes la componen, se dedican más a agradar a los hombres que a Dios, ¿sí? El otro día, ¿a quién les ha tocado? Ah, bueno, a las señoras les tocó ver la película Beethoven conmigo, ¿no? Pero no sé quién más. ¿Nadie más? Recuerden en sus grupos ver la película de Beethoven, sobre todo en la clase de los lunes. Es una de las cosas más fascinantes. Este tipo era sordo, ¿sí? Y él decía, lo que Dios susurra a los oídos de las personas, lo grita dentro de mi cabeza. Y todos los músicos tienen que reconocer, ¿sí?, que hay una era en la música pre-Beethoven y una era post-Beethoven. O sea, después de Beethoven nada fue igual. Porque era un hombre que usó la música
para honrar a Dios. Y tanto, fíjense nada más, y muchos se ríen cuando les digo esto, Beethoven era sordo, ¿sí? Y cuando iba a componer, se iba a un lugar donde no hubiera ruido para poder componer y escuchar la voz de Dios. Sí, sí, como que, porque Beethoven entendía el silencio de Dios y Beethoven entendía lo que Dios hacía, y fue una música revolucionaria para su tiempo. Eso quiere decir que si una persona el día de hoy quiere componer reggaetón, aunque sea del diablo, ¿sí? Pero lo quiere hacer inspirado por Dios, ¿quién lo va a impedir? Y no todas las canciones van a tener que hablar coritos ni salmos. Simplemente pueden expresar la alegría que Dios pone en su corazón. Y con eso pasar de la ley a la gracia. Porque si esa canción y esa música es auténtica, va a llegar al corazón de las personas y muchas personas van a estar dispuestas a pagar por ello. Ayer me impactó, ayer estaba escuchando, por error llegué con un músico que no conocía ahí en mi aplicación, en mi iPad, y cantaba las canciones que todo el mundo ha cantado, pero las cantaba de una manera impresionante. Ya no, ahí está. Y las cantaba con sentimiento, ¿sí? Que no pude poner más que, lo tuve que publicar en Facebook y le dije, wow, qué manera de alabar, ¿no? Y de repente me di cuenta que más de 70 personas compartieron la misma canción que yo tenía y dije, wow, este cuate se acaba de ser 70 veces más rico, 70 veces más popular, ¿no? Porque estoy seguro que lo que cantó, lo cantó para Dios como primer lugar en su corazón, ¿sí? Y no lo conozco. Eso es lo mismo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Ya nos vamos, ya vamos a cerrar, ya es la una, perdón, ¿sí? Cuando entendemos la gracia de parte de Dios, tenemos que entender que Dios lo que quiere y lo que anhela es que seamos, bendecirnos de una manera más allá de lo que nosotros incluso nos imaginamos, siempre y cuando amemos la ley, porque la ley es lo que salió de la boca de Dios, y lo más importante sobre la tierra es lo que salió de la boca de Dios. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Y cuando nos quede claro lo que Dios dijo y lo amemos y lo cumplamos, en ese momento tenemos acceso a la gracia y empezamos a caminar así como Jesús, por arriba del agua, por encima de la ley, ¿sí? Los frutos del Espíritu nos llevan a una siguiente dimensión, ¿sí? La cita de Romanos 6:14, ¿sí?, no está para que nos sintamos libres de actuar sin tener que observar la ley, ¿sí? La cita de Romanos 6:14 nos dice, ama tanto la ley para que te olvides del pecado y vivas en la gracia constante, ¿sí? Así que eso nos vamos a llevar de tarea esta semana, ¿sí? Yo les voy a pedir, si ustedes por alguna razón no están leyendo la Biblia constantemente, tienen que ponerse, ahora sí, 3 capítulos diarios, les toma 10 minutos, ¿sí? Empezando en Génesis, terminando en Apocalipsis, y Dios nos va a hablar y Dios nos va a enseñar y vamos a aprender. Si no estamos yendo a ningún grupo discipulado, vamos a reunirnos en grupo discipulado para que aprendamos ahora sí que a amar la palabra y que nos sea más fácil que nos la expliquen, y lo podemos hacer. Y entonces vamos a empezar a experimentar cómo todavía este año vamos a empezar a recibir favores no merecidos, por gracia, nada más porque Dios dijo, si tú me amas, yo te voy a demostrar de qué estoy hecho y cómo me voy a reflejar en ti. ¿Les parece? Sale. Pues les doy muchas gracias. Nos vemos mañana los de la clase el lunes y nos vemos el domingo a todos los demás, ¿sí? Tengan muy buena semana.